Como les decía antes de irnos a publicidad, ya tenemos a nuestro filósofo de cabecera, al que no sé qué tal se han portado los Reyes, porque como Simón Cano no tiene redes sociales, no sé si has encontrado muchas cosas debajo del árbol de Navidad. Simón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, pues es una buena pregunta. Yo no he encontrado nada debajo de la cama, pero... ¿De la cama o del árbol? Ah, es verdad que ahora se pone debajo del árbol. Fíjate, yo este tipo de cosas ya estoy muy desanclado porque ¿Sí? Al fin y al cabo el asunto del regalo, el entregar, ¿no? El hacer partícipe a otro de una ilusión que uno tiene es algo complejo, ¿no? Porque al fin y al cabo se reduce a un círculo particular de personas y también hay que tener cuidado con que el regalo no se convierta en una obligación, ¿no? Es decir, el regalo tiene que ser algo vinculado a la generosidad, al altruismo, ¿no? Entonces, muchas veces el regalo parece algo oportunista. De todas maneras, yo también regalo, hago mis cosillas, como bien sabéis. Y bueno, entonces, para mí el regalo es algo que tiene que trascender la mera costumbre. Algo que no le harás a un enemigo, ¿no? Hacerle un regalo, o si es envenenado, igual sí. Es que fíjate que el enemigo, la noción de enemigo es compleja, porque Cicerón, en su tratado sobre la amistad, habla, por ejemplo, de cómo tenemos que cuidar también las enemistades, y que incluso algunos enemigos merecen un trato mejor que ciertos amigos que tenemos, ¿no? Claro, siempre dicen aquello de tenga a tu enemigo cerca, no tenga a tu amigo cerca y a tu enemigo aún más. Exactamente, es que, fíjate, yo creo que el problema que hay en torno a la noción de enemigo es que la entendemos mal. Generalmente, como todos los conceptos filosóficos están dispuestos para ser problematizados, la enemistad no se libra. Entonces, hace poco hablamos, por ejemplo, de la amistad, de cómo la amistad se funda en un vínculo de afecto mutuo, una disposición al afecto mutuo y recíproco, que de alguna manera no se entiende si no apelamos, por ejemplo, a la noción de animal social que propone Aristóteles, ¿no? Esta noción en griego que se llama el zoos politikon, el animal social, que implica que nosotros no podemos convivir si no es en sociedad. Es decir, en el momento en el que la naturaleza nos trae al mundo, nos trae solos, pero obligatoriamente nos obliga a trascender esa soledad, esa aparente soledad, para tratar con los demás. Si no fuera por los demás, no podríamos desarrollarnos en un sistema civil, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos trae solos, nos trae de la mano de una madre, que es la que está ahí empujando, ¿no? Claro. Y de ahí saldría ya todo a la retahíla de Freud. Exactamente, es que, digamos, nosotros tenemos que trascender ese estado de soledad radical interactuando con los demás, ¿no? Entonces, el problema que esto plantea es que ya no es solamente nuestro egoísmo el que entra en juego en la sociedad, sino que es el egoísmo de los demás, ¿no? Y tenemos que superar ese aparente estado de naturaleza, que es, por ejemplo, lo que propone el Marqués de Sade, y tenemos que ser capaces de crear, de elaborar un código dentro de esa sociedad que se está construyendo, ¿no? Bueno, el Marqués de Sade tiene tela marinera. Claro, de hecho, él propone, al fin y al cabo, que ese estado de naturaleza es cruel y que, por lo tanto, todo lo que hagamos y que sea cruel responde precisamente al dictamen de esa naturaleza, ¿no? Entonces, Aristóteles va justamente en la línea opuesta. Lo interesante aquí es que, como planteaba Aristóteles, es que la amistad es un vínculo muy complicado, es raro porque se da muy poco. Es decir, la amistad como tal, sustancial, es tan rara porque exige muchísimo. Esa disposición al afecto mutuo no es algo que se dé en todas las relaciones, ¿no? De hecho, él habla de que es mucho más sencillo que se dé una amistad por interés, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de este tema que hemos propuesto hoy, que es el de la enemistad. Porque, por ejemplo, si tuviéramos que entenderlo como un antónimo de lo que propone Aristóteles, la enemistad es precisamente una disposición al odio mutuo y recíproco. Pero es que aquí ya se presenta lo complicado, es decir, tiene que ser un odio recíproco, que los dos sientan hacia el otro, que el uno le desee lo peor y el otro también. Esto no parece tan sencillo, parece que incluso requiere de ese trabajo de confianza y de cuidado y conocimiento que exigía la propia amistad. Me comentaba Simón antes de empezar la sección de hoy que las mayores enemistades salen de las amistades. Y yo le he dicho, pues sí, porque yo solo tengo una enemiga, bueno, tenía una enemiga, que ya no sé ni dónde anda, y era una de mis mejores amigas. Es que, fíjate que ya Cicerón lo planteaba como algo muy interesante, es decir, cómo se puede pasar de la amistad a la enemistad y por qué creemos que los mayores enemigos surgen de las mejores amistades, ¿no? Es que yo creo que yo siempre fui su enemiga directamente y luego ella se convirtió en mi enemiga, aunque era mi amiga. Fíjate, esto plantea justamente cosas que yo pensaba traer, ¿no? Es decir, por un lado está este problema de la causa de la enemistad, de por qué nos hacemos enemigos de. Aristóteles, por ejemplo, plantea dos posibilidades.
Una, que somos directamente apelamos al contrario, es decir, nos enemistamos con aquel que piensa diferente o es diferente. Por ejemplo, él cita unos versos de Eurípides en el que dice que lo más es enemigo de lo menos, ¿no? Sin embargo, también es cierto que muchas veces el mismo polo se puede repeler, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el alfarero inquina al alfarero. Es decir, que esta relación que parece que se funda en la competitividad parte precisamente de que los dos son iguales, ¿no? Entonces, el asunto de la enemistad, de la causa de la enemistad, es muy complicado. Pero lo que sí que podríamos intentar señalar, y que yo creo que parte precisamente de algo muy interesante, y es de cómo de la disolución de una amistad puede surgir una muy poderosa enemistad. Es decir, yo creo que cuando nos hacemos amigos de alguien, esperamos algo de esa persona. De hecho, la confianza y el afecto mutuo que supone esta relación, de alguna manera se funda en expectativas. Entonces, si esas expectativas no son suplidas, no son cumplidas, el nuevo vínculo que puede germinar, el reproche que puede aparecer, generalmente acaba fundamentando una relación de enemistad, ¿no? Entonces, esto revela una cosa que tú acabas de comentar, que es muy interesante, y es esto de que yo pensaba, lo que has dicho antes, que yo pensaba que era mi enemiga desde el principio, ¿no? O que que me he dado cuenta ahora de que creo que es que era mi enemiga desde el principio. Eso es. Es que cuando nosotros nos acercamos a alguien por interés, que no tiene por qué ser este caso, ¿no? Pero generalmente... No, es que teníamos una, o sea, yo tenía una amiga, esa amiga coincidió en clase con ella, ya se juntó y entonces ya éramos las tres. Pero claro, porque teníamos una amiga en común, yo creo que para ella siempre fui una enemiga. Sí, es que muchas veces cuando nos juntamos con alguien, vamos a decir, de una manera independiente a nuestros propios intereses. Aunque yo la veía como amiga, ahora que estoy pensando que yo la veía como una de mis mejores amigas, pero ella a mí yo creo que nunca. Es que la cuestión está en que nosotros muchas veces cuando nos vinculamos con alguien y queremos vincularnos, hacemos caso omiso a las razones por las que podría ser nuestro enemigo. Es decir, por ejemplo, si tú tienes algo que yo quiero y me hago amigo tuyo, pero sin embargo hay muchos otros motivos por los cuales yo te podría considerar alguien que no me cae bien, esa relación ya se basa en una enemistad que está oculta, velada, ¿no? Entonces, a mí esto me recuerda a una canción que tiene un grupo que se llama The Smiths, que se llama ¿Cómo odiamos cuando un amigo nuestro se vuelve famoso, ¿no? O le va bien en la vida, ¿no? Es curioso porque nuestro vínculo con alguien basado en lo normal sería alegrarte. Claro, exactamente. La amistad justamente sería desearle lo mejor, ¿no? Pero es curioso cómo algunas de estas amistades, precisamente en la aparición de estos sentimientos, revelan su futilidad, ¿no? Entonces es muy complicado aspirar a una amistad genuina, porque al fin y al cabo una enemistad en la cual nos odiamos, es cierto que es complicado, pero en algunas relaciones ya se muestran esos principios, ¿no? En no aguantar al otro, en no soportarlo, o incluso en negar sus éxitos o negar cualquier cosa que consiga, ¿no? Entonces, pero lo que no hay que olvidar también, esto es muy interesante también, es que la enemistad es un vínculo que aparece en esta relación primigenia de generosidad y afecto mutuo. Es la que supuestamente fundamenta la sociedad, ¿no? Entonces, la enemistad, desde el principio, se ha entendido como algo que va contra el Estado, contra el pueblo, ¿no? De hecho, en la Revolución Francesa, cuando se habla de un enemigo, se habla de un enemigo del pueblo entero, ¿no? L'ennemi du peuple. Entonces, en este sentido, la relación de enemistad es tan compleja y tan complicada de que se dé entre dos personas que lo que se suele entender es que, debido a que fricciona con el sustento que tiene que fundamentar una sociedad, supone una enemistad con todo el Estado, ¿no? De hecho, estoy pensando en recomendarte una película que estuve viendo ayer y que se llama Ámsterdam, de cómo intentan manipular, hablando de lo que decías, que el enemigo es el enemigo del pueblo entero, de cómo manipulas a la gente para convertir a ese enemigo en un enemigo común y tener más fuerza, ¿no? Sí, yo he visto esa película, es de David O. Russell, ¿no? Y es muy interesante porque también plantea el asunto de la amistad, ¿no? Porque estos tres personajes que se conocen a los albores de la guerra y tres personajes muy diferentes, ¿no? Y muy dispares. Entonces, precisamente, la enemistad puede fundarse en algo tan irracional como es el odio ideológico, ¿no? Este es otro de los motivos que puede fundar una relación de antagonismo, ¿no? Pero no hay que olvidar también que el antagonismo es algo distinto, ¿no? Pero bueno, aún así es cierto que la enemistad es tan fácil de fundar, tan fácil de colocar la semilla del odio en el otro, como que este odio al final acabe siendo recíproco, simplemente por el hecho de que la otra persona ya te odia, ¿no? Sin embargo, yo sigo insistiendo en la idea de que es una relación muy complicada. Es decir, es que es irónico que la enemistad se tenga que trabajar. Pero por otro lado pienso también que la enemistad puede motivarte.
Es decir, ¿Cómo que la enemistad hay que trabajarla? porque la enemistad al fin y al cabo es un vínculo que exige esfuerzo, porque en el momento en el que la otra persona deja de ser importante para ti, en el sentido de que ya no piensas en ella, no le deseas nada malo, ya no es tu enemigo, simplemente... Claro, es lo que te he dicho, me he dado cuenta de que ya ni es mi enemiga porque no sé nada de su vida ni me interesa. Claro, en el momento en el que desaparece de nuestra esfera de presentificación, ¿no? Y nuestra conciencia libera ese espacio que tenía dedicado a esa persona, ya no es nuestro enemigo. Y el problema está en que precisamente es muy complicado dedicarle tanto tiempo a una persona. Por eso la enemistad es un vínculo generalmente limitado a algunos tipos de ficción, donde el enemigo cumple una función específica, literaria, de ponerle obstáculos al protagonista, ¿no? Pero es cierto, hay una película también, hablando de películas, en La Red Social, que es la que habla de la fundación de Facebook, ¿no? En la que vemos precisamente cómo un amigo, dos amigos, son muy amigos, ¿no? Pasan a una enemistad un tanto iracunda por el simple hecho de que uno ha traicionado al otro, ¿no? Entonces la traición precisamente representa esa ruptura de expectativas del otro que supone lo que tiene que ser una amistad, ¿no? Me ha llamado la atención lo que has dicho al principio de que la enemistad es por parte de los dos, que si no hay enemistad por parte de los dos no existiría, porque entonces se convertiría solo en odio. Sí, en un recelo, en un odio, en un caer mal, que al fin y al cabo representa precisamente... me caes mal, no es que seas mi enemigo, es que me caes mal porque yo para ti no soy enemigo. Claro, es que me caes mal o te envidio. Casualmente la envidia no representa una enemistad, a no ser que sea mutua, y es muy complicado que la persona envidiada sea al mismo tiempo envidiosa de la que envidia, ¿no? Claro, es que es un jaleo esto de las enemistades. Hemos dicho que las enemistades surgen, o la mayoría de las veces surgen de amistades, pero las enemistades se pueden convertir en amistades si no han venido de amistades, ¿me explico? Si la enemistad no se ha convertido de un amigo a un enemigo, sino que es un enemigo común, como decían en la Revolución Francesa, ¿se puede llegar a convertir en tu amigo ese enemigo? Yo creo que esto es una cosa que aparece mucho, por ejemplo, en el colegio, cuando dos alumnos o dos alumnas se peleaban. Generalmente se decía, y ha ocurrido, no sé si habrás escuchado esta historia, ¿no?, de dos personas que se han peleado y que al final han terminado afianzando sus vínculos, ¿no? Porque de alguna manera esa violencia ha catalizado la tensión que no podían liberar de otra manera, ¿no? Esto discutible, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay vínculos basados en una enemistad, ya desentendiéndola de que vengan de una amistad, ¿no?, que pueden generar una amistad perfectamente. Ahora bien, es complicado porque yo creo que el odio tiene una fuerza tan trascendente que el odio en sí, el odio sustancial, ¿no?, casi algo ideal, es muy complicado de disolver. Entonces, yo creo que la capacidad que tiene el ser humano de elaborar y de construir y de codificar su experiencia le permite precisamente ir más allá y elaborar esta amistad a partir de la enemistad, ¿no? Porque al fin y al cabo está ejemplificando el carácter de concordia que tiene que de alguna manera albergar nuestra existencia en sociedad, ¿no? Entonces es algo bueno porque al fin y al cabo también representa el hecho de que se puede cambiar y de que sustancialmente somos algo más que odio, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí, que es complicado, por supuesto, ahí es donde el ser humano siempre está intentando trabajar para admitir esa diversidad de valores que habitan la sociedad y que de alguna manera habilita el que exista ese odio, ¿no? O sea, muchas veces nos odiamos porque somos diferentes, pero incluso estando de acuerdo y formando un todo en el que estamos todos en el mismo punto, también puede existir el odio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la amistad al fin y al cabo es esa capacidad de trascender la naturaleza humana, que en algunos momentos es egoísta para muchos autores, pero que precisamente el ser capaces de trascenderla es lo que nos hace humanos, ¿no?, y sociales. Pues Simón, se nos ha acabado el tiempo de este primer programa normal. Atrás se han quedado ya las comilonas, las reuniones y el ver a esa gente que odias o que recelas, y nos vemos el lunes que viene. Pues muchas gracias como siempre y nos vemos.